No, y cuando a mí se me ocurrió este proyecto, me entrevisté con una víctima del terrorismo, cuyo nombre no necesito revelar, y le expuse cuál era mi proyecto para que me dijera si le parecía aceptable, considerando que yo no acepto hacer daño a quien ya ha sufrido. De hecho, chistes sobre cheposos o gangosos nunca me han hecho gracia. Es decir, que el humor yo pienso que es positivo, pero debe ejercerse contra quien tiene poder o tiene mucho dinero o es malvado, pero no contra quien tiene una lacra o es tullido o ya sufre los palos que nos da la vida a todos, ¿no? Y esta persona con la que me entrevisté me dio el visto bueno y yo le aseguré que en mi novela no aparecerían víctimas, no habría ningún atentado real. Y esto me dejaba las manos libres precisamente para un tratamiento declaradamente humorístico. ¿Esa persona ha leído el libro? ¿Le ha gustado? Estaba en mi lista de destinatarios y es una persona muy ocupada en la vida pública y espero su veredicto. Pero a mí me dolería mucho que efectivamente un párrafo, una afirmación, no sé, un pasaje aumentase el dolor de estas personas, que perdieron un familiar o que lo pasaron muy mal o que tuvieron que exiliarse. No, eso me dolería mucho, me sentiría como fracasado. Los dos personajes, Joseba y Asier, son muy básicos, apenas pueden expresar las motivaciones que les llevan a buscar la lucha armada con tres frases esquemáticas. No encontramos ninguna tesis política en ningún momento del libro porque no llegan a desarrollarlo, no hay argumentos, digamos, convincentes, solo la liberación de la patria vasca. ¿Los describes así porque imaginas así a los miembros de ETA? No, decidí no describirlos, sino que se mostrasen ellos por medio de sus acciones y sus diálogos, ¿no? Salvo algunos datos que ellos no nos van a dar de una manera natural, su edad, su procedencia. Hice un gran esfuerzo para que no fueran solamente candidatos a ingresar en ETA, sino que les asigné vidas familiares, los puse a dialogar sobre circunstancias cotidianas, sobre conductas de otras personas que aparecen en su vida o donde quiera que estén. Hablan sobre mujeres, sobre cómo conseguir comida, etcétera, etcétera. Así que no son solamente dos figuras que están en la novela para cumplir una función, ¿de acuerdo? Pero efectivamente uno de ellos, que está particularmente preocupado por la disciplina y la ducha, ¿no? Es más militar que el otro, en un momento determinado dice que necesitamos pocas ideas, pero claras. Y esas ideas no son propias, en realidad. Es decir, ellos han asumido todo el discurso de la lucha armada, de la liberación de la patria, de la alternativa a CAS, y con eso ya lo tienen. Esa es la fábula que tienen. Ellos llevan esa fábula en la cabeza y ven toda la realidad, la ven a través de una ideología. Están ellos y está la red de apoyos que va apareciendo, unos granjeros, una mujer que aspira a ser colaboradora. Claro, uno si se para, deja de lado unos minutos el hecho de que es una novela sarcástica y piensa, claro, si todo hubiera sido así, este fenómeno no habría durado 50 años, ¿no? Pero duró, y no estuvo exento también de un anecdotario ridículo, del cual pues se saben muchos episodios de chapuzas, de equivocaciones, que claro, no nos vamos a reír porque realmente esta gente causó mucho daño. Pero vamos, se sabe que pues, si van a matar a uno y se equivocaron, matan a otro, o que no tienen conocimientos suficientes de explosivos, les estalla la bomba. Uno no se va a reír de esto. Uno ve en Facebook a dos activistas ataviados con la camiseta de la selección española y más que se cuenta y que se sabe. Y claro, estas figuras, vamos a decir que son paródicas, pero que son reales, pues rompen el mito del héroe, del luchador que va al campo de batalla y se enfrenta al enemigo y se sacrifica, etcétera, ¿no? Y si algo yo he aprendido de todo esto es que
es perfectamente compatible ser cruel y ser ridículo. Se puede ser al mismo tiempo. Eso no quiere decir que todos sean ridículos. Crueles casi todos. Y bueno, y luego han tenido mucho apoyo popular. Hay muchos colaboradores, informantes, señaladores. Y hay muchas historias todavía que se pueden contar. Hijos de la fábula. Has pasado de puntillas un poco sobre la fábula. ¿Qué es la fábula? Yo creo que la fábula es inherente al ser humano. Todos somos hijos o productos de fábulas. Nacemos con la mente en blanco y desde el primer día los adultos escriben en nuestra conciencia pues partes de la fábula. Nos transmiten un idioma, quizá una religión, unos gustos, unas costumbres, unos horarios, luego vamos al colegio, nos enseñan esto, nos enseñan lo otro. Y las ideologías son también fábulas, o sea, conjuntos de ideas que determinan nuestro comportamiento, que nos inducen a interpretar los fenómenos sociales, naturales, etcétera, de una manera o de otra. También es verdad que tenemos cierto control sobre nuestra conciencia y podemos leer, aprender de los demás, viajar un poco, ver otras posibilidades humanas y ir un poco también haciéndonos a nosotros mismos. El problema es un problema de tipo ético. Es decir, si estas convicciones que forman la fábula, es decir, el conjunto de ideas con las que nos manejamos en nuestra vida diaria y entendemos o tenemos como una filosofía de la vida y del sentido de la vida y de los asuntos sociales, si no pasa por un filtro moral, si creemos que nos legitiman para hacer daño a otros, porque queremos imponer nuestra versión, nuestra fábula, nuestro conjunto de ideas, entonces ahí hay un problema muy grande, particularmente para las víctimas. Y contra eso es contra lo que yo me he resistido siempre. Y uno repasa la historia y estudia un poco los fenómenos más cruentos que ha habido y se da cuenta, por ejemplo el nazismo, de que estas personas que consideraron legítimo encerrar a no sé, judíos o disidentes en campos de exterminio y liquidarlos, no actúan en nombre del mal. El islamista que en medio de una multitud se explota, en realidad no lo hace porque piense, bueno, voy a la calle a practicar el mal, sino que tiene una fábula. Él considera que a Dios le va a gustar esto y me va a dar un chalet en el paraíso con 80 vírgenes. El nazi considera que su pueblo merece esto, que necesita espacio y hay que quitárselo al vecino y su pueblo es superior, etc. Es decir, que sí, hay siempre en estos casos una argumentación, que es a lo que yo he llamado fábula, ¿no? Y entonces, contra eso sí escribo, pero no de una manera explícita. O sea, yo no corto la narración para decir esto está mal, o este es bueno y ese es malo. Eso no hago nunca. Pero entiendo que los lectores son inteligentes y sacarán sus consecuencias. Es decir, yo no voy a hacer apología de la maldad o de la crueldad, de la discriminación y de todo lo que pues, vaya contra los principios democráticos. O sea, la fábula es el fanatismo político. No, la fábula puede dar lugar a fanatismo o a dogmatismo, pero todos nosotros tenemos una idea de las cosas, de la convivencia con los demás, pero esto no nos lleva necesariamente a hacer daño a los otros. Bueno, pues hay personas que creen en una determinada religión o que se postulan de izquierdas o de centro, de derecha. Cada uno tiene su sistema de interpretación y eso es, ya dije al principio, eso es inherente a la inteligencia humana. O sea, nosotros cada minuto no definimos todo, no partimos de cero todo el tiempo, ¿no? Esto es importante porque, tú lo sabes mejor que nadie, con Patria se hizo una especie de tratado político y hubo quien convirtió esa novela en una especie de referente de lo que había pasado aquí en los últimos 50 años. Y de hecho eso generó también, yo lo decía al principio, que Fernando Aramburu haya sido discutido. Se ha discutido
porque le señalan, este intentó con esa novela escribir el relato de lo que había pasado en el País Vasco. A mi juicio, algo desmedido, porque creo que no se supo discriminar lo que podía ser un ensayo que no era de lo que es un conjunto de personajes en una historia, que puede tener tintes de realidad, pero simplemente eso, tintes. ¿Temes que con este libro pueda pasar algo similar? No, temor no es la palabra, pero evidentemente en algunos chocos o rincones ideológicos yo sé que haga lo que haga no va a ser aceptado, pero eso a mí no me importa. En cuanto a que todo esto que has dicho fuera algo desmedido, yo diría que fue muy desmedido. Y efectivamente yo me encontré con que había también pues, partidos, grupos de poder, etcétera, que trataban de instrumentalizar el libro. Y bueno, lo tengo difícil porque estoy solito y yo no voy a contestar ni a corregir a los demás. La propaganda, la publicidad también pues disemina una serie de afirmaciones, de adjetivos y demás que no salen de mí. Pero Patria es una novela nada más, es un texto de ficción que además no contiene teoría. Lo que yo pienso, yo no lo digo en una novela, yo no supedito una novela a una tesis, no pongo a los personajes al servicio de mis opiniones, eso no lo hago. Mis opiniones las derramo en las entrevistas, quizá en artículos de prensa, pero no en las novelas. No me gusta meterme ahí en las historias que cuento y decidir, no sé, la interpretación o tutelar a los lectores. Y además menos con Patria, que tiene 9 narradores y cada uno de ellos tiene responsabilidad, o sea, protagonistas y al mismo tiempo narradores, ¿sí? Y luego hay un hecho elemental, y es que para juzgar los libros hay que leerlos. Es decir, ¿no? O sea, que me parece que no siempre era el caso. Y yo renuncio tranquilamente a complacer a todo el mundo. Un libro no tiene por qué gustar a todo el mundo. Y si no es así, pues es que mis libros no son de lectura obligatoria. Entonces, quien no quiera leerlos, porque no los lea. Y quien quiera criticar, a mí me parece razonable. O sea, si a mí alguien me critica negativamente, con razonamientos, me parece bien. E incluso, sí, me podría incluso convencer. Cosa que todavía no ha ocurrido. ¿Lees lo que se dice de ti? ¿Lees las críticas? No, ya no, ya no. Bueno, alguna cosa me llega, pero, hombre, uno cuando empieza a escribir... Te dirán en casa tus amigos, oye, Fernando, mira... Alguna cosa sí me llega, ¿no? Pero, vamos a decir, cuando uno empieza y ve su nombre en un periódico, ¡oh, qué ilusión! Incluso al principio recordaba ahí una esquina donde aparecía mi nombre. Pero luego esto, claro, como cada vez es más abundante y no sé, y por el otro lado me gusta dormir bien, no leo. Ni siquiera leo entrevistas porque sé que voy a encontrar un anacoluto, una afirmación que no está matizada o que yo no dije así. Tampoco me expreso con titulares, los titulares me causan bastante temor. Porque, claro, uno no se expresa con titulares, están sacados ahí de una frase y pueden ser realmente peligrosos. No voy detrás de todo esto, pero sí, algunas reseñas, sí, sobre todo el editor me las filtra y me manda las que son positivas y me pueden levantar un poco la autoestima. Por otro lado, yo mando los libros a la editorial cuando considero que ya están terminados, o sea, en versión definitiva, y el olfato y los amigos ya me dicen más o menos si lo que yo entrego a los posibles lectores es digno de su tiempo y del dinero que inviertan en el libro, ¿no? Entonces no te descubriré nada con lo que te voy a decir porque ya te lo habrán dicho bastantes amigos, pero intuyes que hay una parte del público, entre ellos seguramente gente que no se lo va a leer, pero también personas que lo leerán, que dirán, bueno, ya está volviendo al tema de ETA, ¿no? Le fue bien y tal. Yo les podría escribir las reseñas y ahorrarles trabajo, porque sé lo que se va a decir, que vivo lejos y no tengo ni idea, que mis personajes son planos, que la novela es maniquea, que esta es la versión españolista, todo esto. Y sin embargo ignoran lo evidente, y lo evidente es que yo soy un señor que efectivamente vive lejos, pero yo llevo una vida muy retirada, dedicado a la escritura y a la lectura.
y que hago todo lo posible por ser lo más escurridizo posible y no dejarme instrumentalizar por otros que sí, que me dan la palmadita en la espalda, que eso también hay, y que quizá aspiran a que yo ponga mi discurso, entendiendo por discurso lo que escribo y lo que digo, un poco a su servicio, ¿no? Y bueno, hay compañeros de letras que voluntariamente les hacen la campaña electoral gratuita a algunos partidos. Yo esto no haré nunca, nunca. ¿Has tenido la sensación de que en alguna ocasión te han intentado echar el lazo y sale aquí en la foto con nosotros que... Sí, muchas veces. Nos va bien. Que... A mí me apareció Rajoy en una entrega de un premio con todo su séquito y efectivamente aparecí en la foto, con lo cual ya estaba como atrapado, pero bueno, yo he sido educado en la cortesía. Entonces viene, saludo y ya está. Y bueno, no pasa nada. Además, y esto lo digo sin cinismo, yo considero que un novelista debe meterse en todas partes y observar a todo el mundo. Ya sea este, el otro, el de aquí, el de allá, en estos ambientes, en los otros. Y reunir la mayor cantidad posible de experiencia. Y luego retirarse y trabajar y reflexionar sobre lo que ha observado. ¿Algunas experiencias de esas que quieras compartir? No, pues te metes ahí en un cóctel con ministros y los ves de cerca. No solo en su discurso político, sino uno pues los huele y se fija en el movimiento de las manos y cómo se expresan en privado y si llevan una sortija. Todos esos detalles que son absolutamente valiosos para un novelista y que el que rechaza no percibe, porque no se ha metido allí. Ahora, meterse allí no quiere decir que uno sea adepto de esa gente. Hay una cosa, volviendo al libro, a los hijos de la fábula, que a mí me ha llamado la atención particularmente, y no me quiero meter en aspectos estilísticos o técnicos porque no tengo ni idea, pero hay descripciones que están muy trabajadas. Parte de Francia, probablemente también, aunque no conozco esa zona, la parte de Zaragoza, Aragón, donde hay diversos escenarios y uno tiene la sensación de que están perfectamente detallados. Están, supongo, basados en referencias reales. ¿Los personajes están basados también en referencias reales? En realidad es todo mentira, es toda una ilusión. Pero me alegro de que te haya parecido esto, porque eso quiere decir que te has tragado la rueda de molino, que en realidad es lo que yo tengo que conseguir. Pero ahora que nadie nos oye, yo nunca he estado en esa ciudad de Francia, por ejemplo. Pero uno mira... Pues terminas el libro con la sensación de haberla conocido. Uno abre el Google Maps, lo tienes todo, bares de Francia por dentro, lo tienes todo y el resto te lo inventas y la gente se lo cree. No así Zaragoza. Zaragoza sí que la conozco, yo he vivido y estudiado en Zaragoza, entonces es posible ahí que se me vaya la manica, ¿sabes? Y la calle que sea, pues me inspire 6 líneas más que la de Toulouse. Eso es posible, sí. Por otro lado, tampoco quería yo intervenir mucho en la conformación de los personajes. Precisamente por esto, porque me los tomé en serio y porque yo no quiero que los lectores piensen que son creación mía, que yo los he hecho así, sino que los puse a actuar y a hablar, dándoles unas señas mínimas para que el lector sepa pues, cómo se llaman y qué edad tienen y de dónde vienen, y alguna cosita de tipo familiar. ¿Sí? No me apetecía intervenir en ellos tanto como en precisamente pues, los paisajes, etc. Eso es verdad. ¿Y las historias de los escapados, te las imaginas así? O sea, quizás sin llegar a algunos extremos que aparecen en el libro, al fin y al cabo esto es ficción, pero la vida en clandestinidad puede ser así, la vida del que escapa. Sobre esto he leído bastante. Entonces, lo que yo hago cuando se me ocurre un episodio es plantearme si esto en la realidad habría sido posible. Entonces, sí, es verdad que la documentación que conozco la tengo presente con la idea de que realmente me sirva para decidir si lo que yo voy a escribir es coherente, es verosímil, es aceptable o realmente me estoy desviando mucho
y esto no va a dar esa impresión de verdad que tengo que conseguir, sea como sea, aunque me lo esté inventando todo, ¿de acuerdo? Es decir, que sin una realidad previa que se produjo, y yo no habría podido escribir esta novela, eso seguro. Pero hecho esto, pues lo que los personajes hablan, algunas circunstancias personales, alguna enfermedad, la madre castradora del otro, los granjeros franceses, la propia granja avícola, esto me lo invento yo, pero me lo invento con una voluntad de coherencia. Eso seguro, si no, no entra. Yo te lo digo porque a mí me ha pasado, y probablemente a algunos de los presentes también, he empezado a intercambiar impresiones con otros amigos y gente cercana que está leyendo la novela y van saliendo historias más o menos asimilables o situaciones más o menos asimilables. Es que esa es otra, porque esto sí que me ha pasado. Una vez casi me presenta una demanda judicial porque consideraron que yo había contado sin permiso una historia que había ocurrido realmente. Y no es raro que una vez publicado un libro venga alguien y me diga que algo que yo he contado ahí y que he inventado ha ocurrido realmente. Esto me ha pasado en bastantes ocasiones, particularmente con la novela anterior, donde un señor en la Feria del Libro de Madrid me dio una carta de 30 y tantas páginas donde señalaba coincidencias personales con el protagonista de mi novela. Protagonista que quien haya leído la novela sabe que decide suicidarse, lo mismo que él. Entonces, ahí es donde yo me quedo un poco paralizado, porque, claro, hay una línea fina entre lo que es la realidad y lo que es la invención, que a veces se rompe sin que uno lo haya previsto. Esto me pasa mucho. ¿Con esta te ha pasado ya? Esta se acaba de publicar y todavía, no lo sé, aparte de que esta trata de un mundo que es bastante hermético, o por lo menos bastante inaccesible para mí, ya que he buscado amigos por otros lados. Lo has dicho antes, con ETA se ha hecho también humor, vaya semanita en televisión, Borja Coveaga en el cine, otros. ¿Ha resultado de inspiración para ti? O igual preguntado de otra manera, ¿con esos te reías? Sí, sí me reía. De hecho, conocí a Coveaga el otro día al Madrid y participé con él en una presentación similar a esta, también es donostiarra, y terminamos hablando como amigos, olvidados del público, y hablando de nuestros respectivos padres, sociedades gastronómicas. Bien, dicho esto, sí que le pregunté un poco cómo había vivido él, porque yo lo considero pionero, efectivamente, y tuvo problemas en su tiempo, y incomprensión y críticas, pero bueno, parece un hombre con un temperamento bastante sólido y no se arredró, ¿sí? Pero lo considero un precedente modélico y sí que me he reído mucho. A mí ese programa me gustaba mucho, porque además tenía la habilidad de soltar palos a un lado y a otro, y no todo era sobre el terrorismo, hay otras escenas, otros episodios, y me parecía que estaba muy bien hecho. Él sitúa algún episodio desagradable, si no recuerdo mal, en un festival de cine de San Sebastián, precisamente con Fede Tarras, que bueno, generó bastante ruido. Claro, y eso en una sociedad que ha impuesto límites, ¿no? Incluso al humor, la autocensura, la cancelación. Uno no sabe muy bien dónde está la línea. Yo no tengo la sensación de que esta pueda ofender, pero claro, es un terreno delicado, ¿no? No, y por otro lado, estamos ya en una época en que no se practica el terrorismo, entonces ya vamos a decir que el ambiente social ya es más relajado, más propicio a obras como esta, o a películas similares a esta. Otra cosa era, pues yo qué sé, un libro de estas características, o un programa como Vaya Semanita a principios de los 80. Pues no creo que hubiera mucho espacio para... no para reírse, sino ni siquiera para entender esa iniciativa, ¿no? ¿Tú eres de los que cree que ETA ha desaparecido, pero su proyecto político sigue vigente? El proyecto sigue vigente, eso por supuesto, pero no hace falta investigar mucho, pues porque sus propios epígonos lo dicen. Y también creo, y en esto estoy pues, de acuerdo con profesores y expertos en el tema, que
el paisaje social, político en Euskadi está determinado por la existencia de ETA. Eso sí lo veo, particularmente en los pueblos, donde tiene un lenguaje hegemónico y un poder pues enorme. Lo que no vemos ahora pues son atentados, un pequeño avance. Y luego hay muchos vascos que dejaron su tierra. Esto deduzco que en los resultados electorales se tiene que notar. Tengo esa sensación. Pero esto además lo han dicho otras personas que saben más que yo al respecto. Por lo demás, también es cierto que pues, hay como un uso de las víctimas que me desagrada en debates parlamentarios, por ejemplo, como esa continua reactivación de la guerra civil para presentar al rival bajo una luz desfavorable. No sé, creo que es preferible el respeto, creo que el efecto pedagógico en la población sería mejor si nos respetáramos. Sobre el proyecto político, claro, la cuestión es que esa aspiración, la aspiración nacional vasca, por llamarlo de alguna manera, existía y existirá, ¿no?, durante mucho tiempo, independientemente de ETA. Sí, bueno, eso seguro. Es así, sí, bueno, pero de todos modos los tiempos no se detienen, se avanzan, se crean situaciones geopolíticas que también hay que tener en cuenta, porque creo que estamos muy acostumbrados a juzgar de una manera muy local. Yo no vivo en este país, vivo en otro, y me doy cuenta de cómo también España, que está dentro de la Unión Europea, es afectada por asuntos de rango internacional. La energía, la guerra en Ucrania, etc. Y también determinan de una manera muy directa pues la vida cotidiana de las personas, no solamente el discurso político de los partidos, ¿no? Y por otro lado, pues estamos, por suerte creo yo, dentro de una estructura supranacional que es la Unión Europea, que es un escenario donde problemas de tipo regional se pueden, si no solucionar, por lo menos atemperar. Y eso me parece muy positivo. Quiere decir que no estamos en el siglo XIX en las guerras carlistas, ¿no? Aquí unos y otros, pegándose de manera cíclica cada 15 años. Tenemos una perspectiva muy localista todavía aquí. Pues no lo sé, porque no estoy aquí, pero a veces sí me ha parecido que el debate era muy local, muy de política nacional, quizá sin percibir que la zona no está fuera del mundo, sino que hay cuestiones que afectan a muchos países y a este también. Cuestiones económicas, por ejemplo, ahora militares también, presupuestos de todo tipo. Has citado ahora también el uso a las víctimas del terrorismo. Como lo hemos mencionado antes, me ha venido en esta simplificación del debate político un lema que lo habrás oído porque se ha viralizado estos últimos días, que es que te vote chapote, sí, por parte de la presidenta de una comunidad autónoma. Lo he oído, me parece una falta de respeto. Porque además, bueno, es una simplificación, que es a lo que suelen entender muchos políticos, ¿no? No sé, creo que es una falta de respeto sobre todo para las víctimas del aludido. Y por otro lado no creo que sea una aportación intelectual, conceptual de ningún tipo. Las propias víctimas, algunos colectivos de víctimas se han quejado, y con razón, y por algo será. Tienes la doble perspectiva, la de Alemania y la vasca y española también. ¿El tono del debate político en Alemania es como el que tenemos aquí? No, es muy aburrido. Dios mío, un debate en el Parlamento alemán. No sé si lo que tenemos aquí es diversión. Es como una misa con dos sacerdotes. No, y además los contenidos son todos estadísticos, 9%, 35%, 8%, y son como más suaves, más educados. Está muy mal visto el desplante o llamar mentiroso al otro. Esto sería... Alemania es un país en el que dimite uno por cuestiones que aquí ni siquiera son relevantes. Es otro mundo, es muy distinto. Sí. No, estos de aquí me gustan más,
porque son como más vivos, ¿no? Parece que estamos al borde de un conflicto enorme, y luego se les ve salir juntos y sonreírse. Por cerrar este círculo, ¿qué te inspira que gente como Arnaldo Otegi u otros, ahora mismo en Euskal Herria Bildu, sean una fuerza relevante en el Congreso de los Diputados? Es decir, que todo aquello que se decía hace 25 años, haced política, centraros en las instituciones, y bueno, pues ahora están ahí, ¿no?, aprobando los presupuestos del Gobierno de España. ¿Esto cómo lo ves con tu perspectiva? Bueno, lo veo, simplemente. Además veo más que el simple hecho de que participe, porque me da la impresión de que le han cogido el gustillo a tocar un poco de poder. Y esto suele ir, no sé ahora, pero no soy un experto, suele ir en detrimento de la propia utopía. Es decir, cuando uno empieza a pactar, empieza a ceder también. Es decir, te doy esto si tú me das eso. Pero si entras en ese juego, puede que te civilicen o te amansen. Nunca se sabe. Es decir, a mí en realidad lo que me atrae de la política exclusivamente, salvo como votante, pues nunca me abstengo, son los comportamientos humanos. Eso me fascina. Que se apruebe esto o lo otro, bueno, y menos en este país donde no vivo y donde no se desarrolla mi vida cotidiana. Pero la política como escenario del comportamiento humano me interesa mucho. Sí. Hablan en primera persona del plural. Nosotros pensamos que... Sí, nosotros y nosotras, dicho por un varón. Esto a mí me resulta, pues, no voy a decir fascinante, pero divertido, a ratos divertido. Me hace sonreír, escuchar a la señora Izpurua decir que lo sienten mucho, el dolor causado. Y al mismo tiempo se puede ver en internet a esta señora muy jovencita haciendo un escrache a una reunión de Gesto por la Paz. O sea que hay como una evolución en el comportamiento. Por cerrar el capítulo de la actualidad, claro, ahora esto lo podemos hablar de una manera, bueno, desdramatizada, como tú haces en el libro, pero al mismo tiempo tú lo decías, claro, hay debates a nivel europeo, a nivel mundial que nos afectan. Es que ahora mismo estamos en medio de una guerra, estamos en medio de otra tragedia, ¿no? Mucho, sí. Sí, cuando hablamos del precio de la luz, lo de la luz me gusta mucho, que la luz cueste, no de la electricidad, sino de la luz. Que esa es otra, tengo una relación particular con mi idioma materno, ¿no? Porque claro, como vivo en un lugar donde no se habla, me voy dando cuenta de la evolución y de las muletillas y de la día de hoy y todo esto que antes no existía. Eso es muy interesante. Pero sí, claro, la cuestión del suministro eléctrico, del petróleo, del gas, etc. Todo esto, claro, esto no es privativo de un país, sino que están todos ahí, la pandemia, las subastas, las peleas por conseguir mascarillas, por conseguir vacunas a cualquier precio, disputándose unos y a otros lo que había, unos ofreciendo más y a pedidos anulados porque el otro pagaba más. Y eso que los ciudadanos creo yo que no nos enteramos ni del 6% de lo que ocurre, de lo que se cuece en los despachos y a puerta cerrada. En el libro, al margen de todo esto, hay una relación, digamos, difícil entre hombres y mujeres. Depende. Entre hombres y mujeres sí, pero entre mujeres y hombres no tanto. Sí, efectivamente, tengo que decir, a mí este Asier no me parece un misógino, como alguno ha aludido por ahí. Creo que es más bien un reprimido, un chaval que se ha criado en una casa con una madre muy poderosa, muy castradora, muy mandona, dicho así rápidamente, y que teme a las mujeres. Esto también lo he conocido, hombres que temen a las mujeres, su capacidad oratoria, su decisión, su carácter, y las evita. Las evita de la misma manera que evita el divertimiento, el placer, el ocio, porque considera que distraen de la lucha. ¿Sí?
frente al compañero que tiene una relación un poco más holgada con la realidad. De hecho, dejó a su novia embarazada, no sabe ahora si es padre o no, si es padre de una niña, de un niño. El otro le prohíbe escribir o llamar por teléfono, por lo mismo, porque distrae de la disciplina, ¿sí? Y ocurre con frecuencia en mis novelas que tan pronto como un varón se expresa negativamente sobre las mujeres, no faltan, ¿qué diría yo?, 12, 15 páginas para que entre en escena una mujer que le dé una lección. Esto ya lo he hecho varias veces. Y eso me gusta mucho y es un poquito perverso, que es crear como unas expectativas, unos prejuicios en los lectores, hombres o mujeres, da igual, para luego desmentírselos. Por ejemplo, poniéndoles delante un personaje inicialmente antipático o poco sensible, o bruto, que luego, página a página, voy humanizando con pequeños detalles, con pequeños gestos, ¿no? Esta idea de que la persona que lee mis cosas tenga que cambiar de criterio en el curso del libro, eso me produce un pequeño deleite como autor. Porque el principal apoyo que tienen es de mujeres. Claro, ya lo he dicho. Claro. Yo me acuerdo de la Sociedad Gastronómica de mi padre, no entraban las mujeres, pero no porque fueran misóginos, sino porque era su único refugio. Donde podía beber un traguito sin que les contaran los tragos, ni les dijera, venga, ya es hora de irse, no digas palabrotas, no hables nada de casa. No, ahí se reunían ahí ellos en el escondite varonil y hicieron un referéndum, derecho a decidir ya, ¿no? Años 80, por eso, para decidir si dejaban entrar o no a las mujeres. Entraba una, la interina, la llamaban así, la interina, que era una palabra usual en mi casa, la interina. Y le pregunté a mi padre, me dijo que había salido el no, casi con el 100%, y un argumento compartido prácticamente por todos los socios. Es que las mujeres traen problemas. Pero ni siquiera especificaba qué clase de problemas, sino así, problemas en general, ¿sí? Y con los años y, bueno, la evolución de la sociedad, pues sí, se abrieron las puertas. Primero solo los sábados y luego ya no sé, creo que un día más a la semana y ahora creo que ya esto se ha normalizado, con las nuevas generaciones, etcétera. Bueno, no en todos los casos, ¿eh? Pero... Y estas cositas populares, que en realidad me resultan muy familiares, porque yo me he criado ahí, con toda esta gente, pues afloran en mis novelas, ¿no? Bien que asignadas a personajes de ficción. No me resisto a no contarlo, pero en Donosti tengo un amigo que cuando invita a sus amigos gays que vienen de Estados Unidos o de otros países y les dice que les va a llevar a locales privados en los que solo pueden entrar hombres, piensan algo que en realidad luego no es. Mira, yo hasta ahí no había llegado, pero... Sí, a mí eso me contaron en ese momento en su día y claro... Pero ves cómo surge una comicidad casi involuntaria, si tú contrastas pues nuestras costumbres, nuestras tradiciones con algo novedoso. Ahí se produce efectivamente como un hueco, no es una contradicción, sino como una falta de ajuste cuyo resultado suele ser cómico. Así, ya por sí, ¿no? No sé por qué digo esto, pero se me ha ocurrido. Se van a enfadar las amigas de Tusquets porque tengo que hablar del final, que sé que me vas a regatear bien, pero en un libro que divierte, el final es triste. Y esto supongo, conociéndote algo, no demasiado, tiene que ser muy pensado. Antes de empezar a escribir la novela, yo tomo una serie de decisiones. Más que nada porque cuando escribí la primera, fui, por así decir, de Donostia a Bilbao
pasando por Cuenca y luego Salamanca y otra vez Cuenca y Burgos y por fin llegué. O sea que no tenía ninguna experiencia como novelista y fui aprendiendo a medida que escribía y efectivamente invertía mucho esfuerzo y mucho tiempo que me podía haber ahorrado. Entonces, para que no me ocurra esto, ya he aprendido que es más eficaz tomar una serie de decisiones que son de tipo técnico, en realidad, quién me va a contar la historia, los personajes principales, el tratamiento lingüístico, en fin, estas cosas, más el desenlace. Es decir, que yo no me pongo a escribir una novela sin saber de antemano el desenlace. Desenlace que puedo cambiar en el curso del trabajo si se me ocurre uno mejor, ¿de acuerdo? Pero yo necesito saber a dónde va la narración y necesito saber en cada momento en qué punto concreto con respecto al desenlace me encuentro. Y eso me ayuda mucho, entre otras razones, porque además me permite saber de una manera bastante instantánea si un detalle cualquiera es apropiado o es superfluo. Con respecto a ese final, porque el final, claro, es un momento determinante del sentido de la narración. Y en este caso yo conocía el final, y de hecho cuando llegué a él, que lo podía haber escrito antes que el primer capítulo, cuando llegué a él apenas hice unos retoques a una pequeña ocurrencia, un pormenor que se me ocurrió. Y conociendo el final, y yo sabía en todo momento que a pesar de las bromas y de los episodios descacharrantes, yo estaba escribiendo un drama. Por eso no me reía. Y efectivamente la novela termina como termina, no puedo revelarlo porque me lo tiene prohibido el editor. Y porque, bueno, a la gente pues le gusta descubrirlo por su cuenta. Sí. Pues es el golpe el único golpe de amargor, yo creo. Bueno, hay otro más, pero que te deja el libro, y es justo cuando lo cierras y lo Pero hay algunos más, el hecho de que le roben la cartera o el dinero. Hay un episodio que es uno de los, para mí, más relevantes, aunque en principio parece que no es necesario, que es cuando les dan una paliza junto al estadio del Toulouse de Primera División y luego argumentan contra la violencia ellos y postula incluso la prohibición del fútbol. Esa idea de que unos chavales que están dispuestos a llevar a cabo lo que ellos llaman la lucha armada, verlos argumentar contra la violencia, me parecía a mí un momento muy útil y muy significativo dentro de la novela. Sí, a favor de la violencia siempre y cuando seas tú que la ejerces. Efectivamente, ¿no? Claro. Antes has dicho que a veces somos demasiado localistas. ¿Esta es una historia local o puede ser una historia universal? Porque Patria también pensábamos que era una historia solo de vasquitos y resulta que el mundo entero la adoptó, la entendió. O sea, podía haber, sí, creo que muchos lectores, miles de lectores habrán pensado en todo el mundo que eso podía haber pasado en el pueblo de al lado también, ¿no? No, cuando dije antes lo de muy local me refiero a que entramos en una dinámica conceptual Madrid, Euskadi y como si no existiera Europa o Rusia o Estados Unidos y toda una serie de cuestiones geopolíticas. Por eso dije esto. El hecho de que una narración esté situada en un pueblito de Escocia o de Albania no quiere decir que eso sea un relato local. Local quiere decir que solo se entiende en función del lugar donde transcurre la acción. Y eso no es así. Es una novela que contiene pues, dramas personales o relaciones conflictivas o, en fin, lo que sea por sí misma ya es universal, puesto que considera la condición humana como sustancia a partir de la cual se desarrolla una narración o un relato. Entonces, es obvio que un lector vasco entenderá más que un alemán una novela mía. ¿Por qué? Pues porque puede leer entre líneas, porque tiene su propia experiencia personal, puede cotejar, decidirá con mayor competencia si un personaje se expresa como nos expresamos aquí, ¿sí? Y no de una manera pues, artificial, florida, mientras que un lector francés, que además lee la novela traducida, pues no tiene elementos para juzgar pasajes o determinadas palabras, etc. Lo cual no quiere decir que no pueda entender también la novela. Es muy interesante y a veces muy curioso leer
reseñas de un libro propio escritas en otros países, porque los prejuicios son muy distintos, prejuicios hay siempre, es curioso, y entonces resaltan aspectos que a lo mejor aquí pasan inadvertidos o no se consideran relevantes, y porque el mundo de referencias es muy distinto, y entonces pues no es raro que un reseñista alemán pues hable de Goethe o del nazismo, ¿no? Cada uno hace su novela. Yo he dicho muchas veces, y creo que no soy el único que lo dice, que la novela no está en el libro, la novela está en la cabeza del que lee. De manera que el mismo texto, vamos a decir, difiere según quien lo lee. Y quien haya participado una vez en un club de lectura se da cuenta de la enorme variedad de interpretaciones y cómo es posible que un libro que entusiasma a una persona a otra la aburre a muerte y no puede terminarlo. ¿Te han llegado ya reseñas en Alemania o en Francia, por ejemplo? No, el libro se acaba de publicar aquí y ahora en Italia. El editor italiano hay que frenarlo porque si no lo sacaría antes que aquí. Sí. Y se está traduciendo a otros idiomas, cosa que sé porque a veces ayudo al traductor, ¿no? Sobre todo con algún término vasco, etcétera. Entonces me preguntan por correo electrónico aquí qué has querido decir y yo ayudo, si puedo. Sí, claro, claro. Entonces así tengo un poco de seguimiento, más allá de que se haya contratado el libro, si ya se está traduciendo. Y en esa serie que decías sobre ETA, ¿falta alguna para cerrar el círculo? No, no es sobre ETA, sino sobre gentes vascas como figura al principio, porque en realidad el proyecto contempla que yo escriba historias protagonizadas por gente de mi tierra natal. Ese es el proyecto. Además en una época que es la nuestra. Entonces, claro, es inevitable mencionar la violencia, y sobre todo reflejar, que es lo que yo quiero hacer, reflejar cómo repercute en las personas normales y corrientes, en los vecinos de cualquier ciudad vasca, pues la historia que tuvimos y qué postura adoptaron, si fueron víctimas, si fueron agresores, si les dio igual, si colaboraron, si, no sé, si fueron indiferentes. Y más allá de eso, su circunstancia personal me interesa mucho. Su mundo laboral, su mundo familiar, las relaciones afectivas. Eso se está dando, pero en silencio. La mayoría todavía, igual no ha llegado el momento de expresarlo en alto para mucha gente. Pero en realidad la materia prima de los narradores es la intimidad. Nosotros nos ocupamos de llenar ese hueco de lo privado. Nosotros no escribimos con datos ni con estadísticas, sino con vivencias singulares, asignadas a los individuos. Esa es nuestra tarea. Por eso nuestros libros pueden hacer reír o pueden incluso suscitar lágrimas, cosa que no suele pasar, según creo, cuando uno lee un tratado de historia, ¿no? De hecho, es muy difícil, cuando uno lee una novela que realmente le es significativa, es muy difícil no sentirse también leído por el libro. Entonces, si uno encuentra que a un personaje le ocurre algo como le ocurrió a mi hermana, entonces ahí el que lee también está implicado personalmente. Y una lectura puede ser muy intensa. Hay personas que no han podido leer Patria porque realmente se les ponía aquí un nudo, ¿sí? Depende un poco de la carga de vivencia personal que uno lleve consigo cuando lee. ¿A cuántas personas de confianza les dejas leer el libro antes de sacarlo? A 2 o 3. ¿Y alguno te ha dicho, joder, Fernando, te has pasado aquí, me lo da patada a la espinilla? No, ¿qué va? Es que yo no quiero elogios. Estos son confidentes literarios, vamos a llamarlos así, más mi mujer, pero claro, tampoco la voy a... sobre todo... No, pero vamos a decir que tengo 2 amigos que me lo leen todo. Todo quiere decir todo. O sea, desde un articulito de prensa hasta la novela, pero no la novela terminada, sino capítulos, y entonces me dan caña. Yo espero críticas. Esta coma, ese final flojo, esto no me lo creo, el nombre de ese personaje no me gusta, así, pero a latigazo limpio, si no, no me sirve, no me ayuda. La crítica en privado
es un gesto enorme de amistad. Una vez publicado el libro ya no sirve, ya no puedes... la crítica en público es un juicio, en privado es una ayuda impagable. ¿Y te han dado leña con eso? Sí, no, es que si no, no quiero. No, o sea, para decirme que bien, no me sirve. Palabras que se repiten, cacofonías, imprecisiones, todo esto ayuda mucho porque te ayudan a mejorar, porque te señalan el error. ¿Y qué representa para ti, en definitiva, este Hijos de la Fábula? Bueno, es una criatura, ahí está. Ahí está. Lo que tengo es la conciencia tranquila. Creo que me he esforzado y si gusta a algunas personas, pues consideraré que ha merecido la pena escribirlo. Es exigente entrevistarte, pero al final se acaba convirtiendo con el paso de los minutos en una charla muy agradable y te agradezco mucho que la hayas compartido. Yo te agradezco a ti también, Dani, y a ustedes les agradezco la paciencia. Perdonen que los haya aburrido. Muy amables, gracias. Hemos terminado, ¿no? O sea que... Gracias. Bueno, en todo caso yo estoy dispuesto a dedicar algún libro. Sí, no lo he dicho, ahora viene una mesa y pero no sé supongo dónde. que habrá una... Aquí nos traen una mesita por si alguien quiere que le firme, se me había olvidado decirlo. Disculpe.